Buenos días con todos, soy Claudio Gamio, grabando desde casa. Deseo de todo corazón que estén bien de salud. Hoy día, domingo 28 de marzo del año 2021. Bueno, la pandemia sigue creciendo en todo el mundo, hay que seguir cuidándonos. Los datos en verdad son preocupantes. Hay países que se están vacunando, pero igual los contagios siguen aumentando. Así que no hay que bajar la guardia, hay que pedirle a Dios que nos siga cuidando y protegiendo, y nosotros tomando todas las medidas de seguridad del caso que tenemos que tomar. Tenemos que ser responsables, mucho cuidado a la hora de salir y no bajar la guardia. Estamos viviendo tiempos de emergencia y parece que probablemente los contagios sigan en aumento. Así que nuestra oración es que Dios los siga guardando y protegiendo, y nosotros poner todo de nuestra parte, ¿no? Lo que yo deseo compartir con ustedes el día de hoy es un título que ya había compartido con ustedes, y ahora sería como la segunda parte, y es persevera hasta el fin. Repito, persevera hasta el fin. Una de las características de todas las personas que llegan a irles bien en la vida, vamos a decir que llegan a alcanzar sus metas, que llegan a tener cierto éxito en la vida en cualquier área que se desarrollen, es justamente por la persistencia. En general hay muchas, no solamente para nosotros como hijos de Dios, sino en general para todos los seres humanos, para que nos vaya bien en la vida. Hay muchos consejos, vamos así decirlo, ¿no? Hay muchos caminos, pero dentro de todo lo que uno puede leer, y también lo dice la palabra de Dios, hay muchas características que debemos tener para que nos vaya bien en la vida en general. Una de ellas es desarrollar las habilidades que Dios te ha dado. Dios te ha dado habilidades, pero hay personas que no desarrollan sus habilidades. Entonces, para que te vaya bien, tú tienes que desarrollar a lo largo de tu vida las habilidades que Dios te ha dado. Número 2, tienes que adquirir conocimiento. Y justamente ese es uno de los grandes problemas del pueblo de Dios, que adquiere conocimiento en su profesión, en su trabajo, en su negocio, en lo que hacen, pero no adquieren conocimiento de la palabra de Dios. Es importante conocer la palabra de Dios, es importante conocer los principios de Dios, y este es uno de los talones de Aquiles de los cristianos que tienen poco conocimiento o se dejan engañar. Tenemos que conocer la palabra de Dios, entonces tienes que adquirir conocimiento. Número 3, tienes que adquirir experiencia, y la experiencia se adquiere trabajando, ¿no? Entonces tienes que desarrollar tus habilidades, adquirir conocimiento y tener experiencia en el área que tú te desenvuelvas. Y cuanto más trabajes, más experiencia vas a tener en lo que tú hagas. Y la experiencia es muy buena porque te va a enseñar, sobre todo, a no cometer los mismos errores. Y estas tres cosas, las habilidades, suman en tu vida, el conocimiento suma, la experiencia suma, pero hay un factor que multiplica, y ese factor es la actitud. La actitud que tenemos frente a la vida, la actitud que tenemos frente a este coronavirus, la actitud que tenemos frente al futuro incierto. ¿Cuál es la actitud que tenemos? Y eso va a determinar cómo uno se conduzca en la vida. La actitud es muchísimo más importante que las habilidades, el conocimiento y la experiencia, y todo va de la mano. Pero si tú no persistes, eso se enseña en la universidad, en cursos de ayuda personal, de desarrollo personal, la persistencia es la clave para que te vaya bien. Uno tiene que persistir. ¿Y hasta cuándo uno tiene que persistir? Hasta el último día de nuestras vidas, hasta que Dios nos dé vida y fuerzas. Si tú estás con vida y estás con salud, dale gracias a Dios, y tenemos que persistir y perseverar.
Y el Señor Jesucristo lo dijo. Antes de leer la palabra de Dios, quiero leerles un pensamiento, esto muy bonito, que uno puede encontrarlo en internet o en algún libro. Dice así: en la vida triunfa el que persevera, el que se esmera, el que persiste, el que sabe que no es fácil, pero continúa insistiendo. Si se cansa, descansa y continúa. Por eso es que jamás me rendí, jamás me rindo y jamás me rendiré. Entonces, este pensamiento se aplica en general para la vida, para los estudios, para el trabajo, para las metas que quieras tener, y también se aplica para la vida cristiana. Y el Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin. Por eso es que lo que estoy compartiendo con ustedes es persevera hasta el fin. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces el Señor Jesucristo fue clarísimo. Dijo que tenemos que persistir en la fe. Si hemos decidido caminar con Cristo, no podemos ser pusilánimes. Tenemos que perseverar, tenemos que persistir. Cada día de nuestra vida tenemos que adquirir más conocimiento de la palabra de Dios. Cada día de nuestra vida tenemos que desarrollar las habilidades, los dones y los talentos que Dios nos ha dado para el servicio en la iglesia y para bendecir a las personas que nos rodean, porque el cristianismo no significa solamente servir en la iglesia. El cristianismo significa ser de bendición en donde tú estés, en tu trabajo, en tus estudios, en tu entorno. El cristianismo, los principios de la vida cristiana no se aplican solamente dentro de la iglesia, sobre todo se aplican fuera de la iglesia. Un verdadero cristiano se convierte en un mejor esposo, en un mejor padre, en un mejor hijo, en un mejor nieto, en un mejor abuelo cuando llegues a una edad avanzada. Un verdadero cristiano cada día es una mejor persona. Un verdadero cristiano cumple con sus deberes cívicos, cumple como un buen ciudadano. Un verdadero cristiano es un ejemplo. Un verdadero cristiano es una persona que es digna de seguir sus pasos. Eso es lo que es un verdadero cristiano. Y el Señor Jesucristo nos dijo: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No quiero aquí explicar acerca de la doctrina de la salvación, de que si se pierde o no se pierde. Hay esas dos posiciones, pero el Señor Jesucristo dijo claramente: el que persevere hasta el fin. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que perseverar en nuestra fe hasta el fin, hasta el último día de nuestras vidas. Es muy bonito cuando uno comienza algo, es muy lindo cuando uno le entrega su vida a Cristo, pero después, cuando comienza a pasar el tiempo y vienen las dificultades, vienen las tormentas, el Señor Jesucristo lo menciona en Mateo 7, habla del prudente y el insensato. Dice que el insensato edificó su casa sobre la arena, o sea, su vida, sobre ninguna base sólida. Y vinieron vientos, ríos y soplaron contra aquella casa y se cayó. Pero dice que el que fundó su casa, el que edificó su casa, o sea, el que edificó su vida sobre la roca que es Cristo, vinieron vientos, vinieron malos momentos sobre esa persona, pero no se cayó, porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo. Entonces nosotros tenemos que edificar nuestra vida cristiana sobre la roca que es Cristo. Y cuando vengan momentos difíciles, porque van a venir esos momentos, vamos a estar bien parados sobre la roca que es Cristo, y tenemos que perseverar hasta el final. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Eso me indica que hay muchas personas que comienzan bien su vida cristiana, pero por diferentes circunstancias, en algún momento de su vida se tuercen y se desvían del camino de Dios, y obviamente esas personas tienen que enderezar sus pasos, tienen que recibir la disciplina de Dios, hay veces el castigo de Dios, porque Dios nos ama y quiere que nos enderecemos, porque el plan de Dios para tu vida y para mi vida es que nosotros perseveremos en la fe hasta el fin, hasta el último día de nuestras vidas, que aprendamos a vivir perseverando en la fe. Y eso va a contagiar a las personas
que nos rodean, porque muchas veces hay algunos hermanos que se decaen o que están pasando momentos tan terribles el día de hoy que comienzan a dudar de su fe y algunos quieren apartarse de Dios porque dicen, yo antes de conocer a Dios vivía mejor. Antes de conocer a Dios no tenía tantos problemas y ahora parece que todo se viene en mi contra. Ahora que di el paso de seguir a Cristo, todo está patas arriba y todo está peor. Lo mismo le pasó al pueblo de Dios cuando Dios los rescató de la esclavitud de Egipto y llamó a Moisés y le dijo, quiero que liberes a mi pueblo. Y muchas veces el pueblo extrañaba volver a Egipto, a pesar de que eran esclavos, ellos querían volver. Porque claro, no querían pasar por el desierto y tenían que enfrentar a gigantes para llegar a la tierra prometida, situaciones difíciles. Entonces decían, ¿para qué hemos venido acá? Mejor hay que volvernos a Egipto. Y muchas veces nosotros, los hijos de Dios, queremos volvernos al mundo, a pesar de que estábamos esclavos del pecado. Hay veces uno quiere volver a hacer las cosas pecaminosas porque la situación se torna difícil. Pero Jesucristo nos advirtió y dijo, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y nosotros, queridos hermanos, tenemos que perseverar. Sobre todo en estos tiempos difíciles de incertidumbre, en esta pandemia tan terrible que nos ha tocado vivir, que Dios lo ha permitido. Dios ha permitido esta situación tan difícil en el mundo entero. Y nosotros tenemos que perseverar, no quejarnos contra Dios, sino perseverar, aún en esta situación tan difícil. Dice, el que persevera hasta el fin será salvo. Entonces tenemos que cuidar nuestra salvación y perseverar en la fe. Y aquí en Mateo 24 el Señor Jesucristo habla justamente de estos tiempos que estamos viviendo, que son los últimos tiempos. Y en el Mateo 24, 7 dice así, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, habrá pandemias, como ahora el coronavirus, hambres, terremotos en diferentes lugares, como ahora las noticias en todo el mundo es cómo está avanzando el coronavirus, qué pasa con las vacunas, cómo está funcionando todo esto, cuál va a ser el nuevo orden en el mundo. Nosotros como hijos de Dios sabemos que todo esto apunta a un nuevo orden mundial, que es la base para el anticristo, nosotros lo sabemos. Entonces parece que están todas las bases para un nuevo orden mundial. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que saber discernir los tiempos y saber cómo actuar. Entonces, estamos viviendo en estos tiempos y tenemos que pedirle a Dios sabiduría para saber cómo actuar sin temor. Y dice aquí, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Como les digo, como ahora la noticia es la pandemia, hemos dejado de lado lo que está pasando en el mundo. Están habiendo terremotos, están habiendo avalanchas, están habiendo inundaciones en diferentes países. El mundo está temblando literalmente. Hay dos volcanes que están en erupción, uno por Italia, el otro no recuerdo, leí esa noticia, pero ya todo eso queda en un segundo lugar, porque ahora todo está enfocado en cómo vamos a salir de esta pandemia. Pero están habiendo todos estos sucesos que el Señor Jesucristo nos advirtió que iban a suceder. Entonces, ¿sobre qué está fundada tu vida? ¿Sobre qué está fundada tu fe? ¿Sobre la arena o sobre la roca que es Cristo? Nuestra fe tiene que estar construida sobre la roca que es Cristo. Pase lo que pase, nosotros tenemos que perseverar hasta el fin. ¿Qué es el fin? Hasta el último día de nuestras vidas, bien agarrados de la mano de Dios. Dice aquí el versículo 8, todo esto será principio de dolores. Lo que estamos viviendo es principio de dolores. Muchos tropezarán, el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ahora que estamos en épocas de elecciones, vemos cómo los candidatos se insultan cada vez más. Yo me doy cuenta que cada 5 años que hay elecciones, los que tienen mi edad, los chiquillos como yo, de 40, 50 años, recordarán esto, que en décadas anteriores, yo recuerdo en elecciones anteriores,
los candidatos eran mucho más respetuosos, los candidatos exponían sus ideas. Por supuesto que los periodistas también averiguaban cómo era su vida personal, pero lo más importante es cuáles eran las ideas y cuáles eran sus planes de gobierno para que nuestro querido Perú mejore. Y podíamos ver en el mundo entero que cuando habían elecciones presidenciales, en esta época que nos ha tocado vivir, que cada 5 años o cada 4 años cambian los gobiernos, hace décadas atrás, los que postulaban a ser presidentes, a estar en el Congreso, eran personas que tenían un nivel cultural alto y que eran muy respetuosos y debatían sobre sus ideas, pero ahora están cayendo en unas bajezas terribles. Y lo que más ve la gente es cómo se pueden, aquí dicen, unos a otros se aborrecerán. Cada vez se pelean más los candidatos y cada vez se acuchillan más y se insultan más. Cada vez los insultos son más subidos de tonos y se aborrecen. ¿Eso qué trae en la población, en el mundo, no solo en el Perú? Que cada vez la gente se odie más. Algunos que tienen sus pensamientos, vamos a decir, de izquierda, socialistas, siempre apuntan que los ricos son malos y los ricos son unos abusivos. Entonces, cada vez la brecha es más grande, cada vez los odios son más grandes. Y así no vamos a ir a ningún lado, como raza humana. No vamos a ir a ningún lado. Pero cada vez se aborrecen más. Cada vez hay menos propuestas y lo que quieren ver es en qué se equivocan, qué cosas hacen mal y dejan de lado lo más importante, que es las soluciones que pretenden dar para los países, ¿no? Entonces dice, unos a otros se aborrecerán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí el Señor Jesucristo nos advierte, porque estas son palabras de Cristo, nos advierte claramente que vendrán muchos falsos profetas. Por eso es que tenemos que tener cuidado de lo que escuchamos. No todo lo que ves por la televisión es verdad, no todo lo que escuchas es verdad. Pídele a Dios sabiduría, hay que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos guíe para saber discernir qué es verdad y qué es mentira. Y aquí dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hay muchos cristianos que son engañados, hay muchos cristianos que son estafados, hay muchos cristianos que tienen comezón de oír y comienzan a seguir a líderes que se desvían de la palabra de Dios, porque quieren escuchar más, o sea, no les satisface la palabra de Dios. No es suficiente el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, quieren más, quieren la última profecía, quieren que te profeticen y quieren adularte. Entonces, hay muchas personas, muchos cristianos que siguen a falsos profetas porque son unos aduladores. Entonces, les gusta que le digan cosas bonitas y no es suficiente el Evangelio de Cristo. Quieren más. ¿Qué más? Ni siquiera saben, pero se van y se desvían, dice, en la falsamente llamada ciencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que pedirle al Espíritu Santo sabiduría para no dejarnos engañar por falsos profetas ni por falsas doctrinas. Dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo declaro en el nombre de Jesús que los que pertenecemos a una iglesia cristiana, nuestro amor por Dios nunca se va a enfriar, sino que cada vez vamos a tener más amor por nuestro Dios. Al Señor Jesucristo le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? El primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y grande mandamiento. Y aquí dice, por haberse multiplicado la maldad. Vemos que hay tanta maldad en el mundo, no solo en el Perú, en todo el mundo hay tanta maldad que dice, el amor de muchos se enfriará. Entonces, muchas veces, muchas personas decaen en su cristianismo, ven que no hay resultados, ven que el mundo está patas arriba, que cada vez el caos es peor. Entonces el amor se enfría. ¿Cuál amor? No se refiere al amor fraternal entre hombres, sino el amor hacia Dios. Cuando tú tienes una buena relación con Dios,
tu amor por Dios va a crecer independientemente de las situaciones que estemos viviendo en el Perú y en el mundo. Y cuando tu amor por Dios es fuerte, es sólido y va en aumento, entonces como consecuencia tú también vas a poder amar a tu prójimo, comenzando por tu casa, por tu familia. Y lo he dicho cientos de veces, no existe amor sin perdón. Entonces, cada vez que te hagan daño, nosotros tenemos que estar acostumbrados a perdonar, porque el Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz, limpió tus pecados y los míos. Y como Él nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar. Y tú no puedes amar si no perdonas. Y todo eso comienza en casa. Luego el versículo 13 dice lo que ya les leí al principio, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que perseverar hasta el fin, hasta el último día de nuestras vidas. En Hebreos 2:1, la palabra de Dios nos advierte y dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia, los hijos de Dios tenemos que ser diligentes. Nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo, somos seguidores del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestro máximo líder. No hay ningún ser humano que se pueda comparar con Cristo. Por supuesto, el Señor Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Entonces, algunas personas no comparan a Cristo con los hombres, pero también fue hombre. Y Él es nuestro máximo líder. Él nos dio el ejemplo a seguir, el camino a seguir. Dice que nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Que Él nos dio ejemplo para seguir sus pisadas. Entonces dice aquí que con más diligencia, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En el Antiguo Testamento vemos que muchos hombres de Dios comenzaron bien y después se deslizaron y terminaron mal. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que perseverar hasta el fin. Es lindo comenzar algo, pero ¿cómo vas a terminar la carrera? Lo más importante no es cómo comienza la carrera, sino cómo terminas la carrera. ¿Cómo vamos a terminar nuestra carrera de fe? ¿Vamos a seguir con el mismo ánimo, con el mismo entusiasmo, bien tomados de la mano de nuestro Dios? ¿O vamos a terminar desanimados porque quizá Dios no respondió nuestra oración como nosotros queríamos? Yo sé que el mundo entero está sufriendo. Aquí en nuestra iglesia local, que es una iglesia chica, Gracia y Verdad, hay muchas personas que están sufriendo. No solo porque tienen familiares que se han contagiado del coronavirus, no solo porque tienen familiares que han muerto con el coronavirus, sino que están viviendo situaciones extremas de dolor desgarrador. Hay personas, repito, que no solamente están sufriendo por el coronavirus, sino porque tienen familiares que tienen otras enfermedades y ahora es terrible acceder a la salud, porque la prioridad es el coronavirus y además los doctores están enfocados en esta pandemia tan terrible y literalmente no tienen tiempo. Entonces vamos a decir, enfermarse está prohibido en esta época. Parece absurdo, ¿no? Pero es así. Porque si uno tiene una enfermedad o hay personas que tienen enfermedad y tienen que tratarse, quizá el doctor que te trataba ya se murió de coronavirus. La situación es bien terrible. Yo sé que hay personas que están en situaciones extremas y mi oración es que tu fe no se decaiga. Mi oración es que sigas día a día bien tomado, bien tomada de la mano de Dios y que no te sueltes y que a pesar de que estás viviendo días que sientes que tu corazón se desgarra, que podamos seguir firmes, perseverando, el que persevere hasta el fin, que tu fe no decaiga. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte.
Entonces, en esas situaciones tan terribles que vivimos, el mismo Señor Jesucristo está orando por nosotros para que tu fe no se decaiga, para que mi fe no se decaiga. Así que mi oración es por nuestros hermanos que están sufriendo situaciones horribles, porque quizá tengan familiares que tengan enfermedades que no los puedan atender debido a esta pandemia tan terrible que estamos viviendo. Y Dios nos ama, tiene grandes cosas para nosotros, pero entiendo que hay situaciones muy extremas, muy delicadas y muy dolorosas, y mi oración es que tu fe no decaiga, sino que perseveremos hasta el final. Dice aquí, no sea que nos deslicemos. Versículo 2, Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando habían siervos de Dios que desobedecían, Dios los corregía. Y si ellos se arrepentían, Dios los perdonaba, pero tenían que pagar lo que habían hecho. Y lo mismo pasa con nosotros. La idea es permanecer firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Nosotros tenemos que permanecer firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, a pesar de la situación tan extrema que puedas estar viviendo. Y dice aquí el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación que Dios nos ha dado es gratuita, la salvación que el Señor Jesucristo nos ha dado es gratuita, la salvación es por gracia, nosotros no hemos hecho nada, la salvación es un regalo inmerecido, pero dice aquí claramente, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No podemos descuidar nuestra salvación, no podemos descuidar nuestra fe. En estos momentos tan terribles que estamos viviendo, tenemos que cuidar como oro nuestra fe. Para eso estamos en la iglesia, para orar unos por otros, para ayudarnos unos a otros, y no para estar chancándonos, sino para ayudarnos, para darnos una mano de aliento, para poder decirnos, hermanos, sigue adelante. Nosotros como hijos de Dios tenemos que animarnos y tenemos que ayudarnos, no derribarnos. Y tenemos que cuidar nuestra salvación, que es lo más importante. Lo más importante en tu vida no es tu trabajo, tu negocio y tu profesión. Lo más importante en tu vida es que tu fe crezca cada día más. Lo más importante en tu vida es perseverar. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo más importante en tu vida es que perseveres en la fe que tienes en el Señor Jesucristo. Y todo lo demás queda en un segundo lugar. Si tu fe crece cada día más, te vas a llevar bien con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, vas a ser de bendición para tu familia, porque si tu fe crece, tu amor por Dios va a crecer. Y vas a ser de bendición en tu familia, en tu iglesia, en tu entorno, en tu trabajo y en donde estés. Por eso es que tenemos que cuidar nuestra salvación. Es lo más importante que tenemos en nuestra vida. En Mateo 24:14 dice así, hablando el Señor Jesucristo de los últimos tiempos, será predicado este evangelio del reino, es un evangelio de poder, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vemos que lo que dijo el Señor Jesucristo es que el evangelio del reino, que es un evangelio de poder, se va a predicar en todo el mundo. Y recién ahí entonces vendrá el fin. Todavía hay muchos países que no ha llegado la palabra de Dios. Y este evangelio tiene que correr por todo el mundo, tiene que correr. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 147:15,
Él envía su palabra a la tierra. ¿Quién? Dios. Dios envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Entonces el día de hoy, queridos hermanos, Dios está enviando su palabra a la tierra y la palabra de Dios está creciendo velozmente. Dios ha permitido aún esta pandemia y mi oración es que millones de personas puedan escuchar la palabra de Dios a través de las redes sociales. Porque ahora en las redes sociales uno encuentra de todo. En YouTube y en Facebook y en todas las plataformas uno encuentra de todo. Y mi oración es que las prédicas que están siendo colgadas, como la que nosotros damos semana a semana, pueda llegar a millones de personas. Por supuesto que esto no nos hace exentos de congregarnos. En este año, con la ayuda de Dios, deberíamos estar congregándonos otra vez en nuestra iglesia, pero por ahora estamos usando estos canales para predicar la palabra de Dios y mi oración es que las miles o millones de prédicas que hay en el mundo puedan llegar a los hogares de las personas y que ellos puedan tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí que en el Salmo 147:15 dice que velozmente corre su palabra. ¿Y qué hace la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Hemos dicho, será predicado el Evangelio del Reino. Es un Evangelio de poder. ¿Qué cosa hace el Evangelio del Reino? ¿Cómo actúa el Evangelio del Reino? Aquí mismo, en el Salmo 147, el versículo 3 dice así, Él sana a los quebrantados de corazón. Dios sana a los quebrantados de corazón. Aquí en nuestra iglesia hay muchas personas que están con el corazón quebrantado, con el corazón roto, pero Dios es poderoso para sanarte y dice, y venda sus heridas. Ese es el Evangelio del Reino. Es un Evangelio que trae sanación, es un Evangelio que trae restauración, es un Evangelio que te fortalece, es un Evangelio que te cubre de todo mal, es un Evangelio que te levanta en la noche más oscura de tu vida, es un Evangelio que te fortalece y te da fuerza cuando tú sientes que ya no tienes fuerza. Ese es el Evangelio del Reino. Y ese es el Evangelio que está corriendo velozmente. Dice aquí, velozmente corre su palabra. Será predicado el Evangelio del Reino. Y el Evangelio del Reino dice en el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Entonces este Evangelio del Reino que va a ser predicado en todo el mundo es un Evangelio de sanación. Es un Evangelio que sana heridas, un Evangelio que te fortalece. En Isaías 41:6 será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo. ¿Qué más trae este Evangelio del Reino? En Isaías 41:6 dice así, cada cual ayudó a su vecino. Nosotros tenemos que ayudarnos, no hundirnos, no criticarnos. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. Entonces nosotros tenemos que llevar una palabra de aliento. Y a pesar de que estés viviendo tu noche más oscura, Dios te dice, esfuérzate. Él te va a levantar, Él va a sanar tus heridas. Dice que Él sana a los quebrantados del corazón. Él va a sanar la herida más profunda que tengas. Y Él te va a dar fuerza para seguir adelante. En Isaías 41:10 dice, no temas, no tengas temor de esta pandemia, no tengas temor del futuro, no tengas temor de lo que viene. Dice, porque yo estoy contigo. La presencia de Dios siempre estará contigo, pero lo tienes que creer porque lo dice su palabra. Será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo. ¿Y cuál es el Evangelio del Reino? Es la presencia de Dios, es la Shekinah. El Shekin es la presencia de Dios. Dice que la nube acompañaba al pueblo de Dios cuando estaban en el desierto y esa nube, ese Shekinah, esa presencia de Dios, te quiere acompañar a ti, a mí y a todos los que somos hijos de Dios en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. La presencia de Dios va contigo. No desmayes. Hay cristianos que ya sienten que no pueden más. Dios te dice hoy día, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él es el que te da fuerza para seguir adelante. Dice, te ayudaré todos los domingos cuando escuches la prédica.
Eso dice, o te voy a ayudar solamente si es que tú das tu diezmo, o te voy a ayudar si es que tú estás en los discipulados, o te voy a ayudar si es que vas a la iglesia. Aquí dice, siempre te ayudaré, de lunes a domingo, de enero a diciembre, todos los días, 24 horas al día, siempre te ayudaré. Dios siempre te va a ayudar, no se ha olvidado de ti, dice que tú eres como la niña de sus ojos, Él no se ha olvidado de ti y dice que te va a ayudar siempre y sobre todo en los momentos más difíciles de tu vida. No creas que Dios te ha abandonado, dice aquí la palabra de Dios, siempre te ayudaré. Te voy a sustentar con la diestra de mi justicia solamente si trabajas, solamente si te portas bien. Eso dice, no dice la Biblia, dice, siempre te sustentaré. Dios no te va a dejar sin sustento. Dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Él es el que sostiene tu vida y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo no sé qué situación estás viviendo tú el día de hoy, pero hoy día Dios te dice, no temas, yo te ayudo. El creador del cielo, la tierra y el mar, hoy día te dice, no temas, yo te ayudo. Él extiende su mano para ayudarte, así que no temas. No temas por el futuro, no temas por lo que viene adelante. Confía en Dios. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Él va a hacer la obra que Él quiere hacer en tu vida. En Isaías 46, Isaías 46, dice la palabra del Señor. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba. Cuando dice toda carne se refiere al hombre, se refiere al hombre y a la mujer, se refiere al género humano. Dice que todos los hombres, la raza humana, son como hierba, está haciendo una analogía. Y toda su gloria, la gloria del hombre, como flor del campo. La hierba se seca, es decir, la raza humana se seca por el tiempo. Todos, por más que tomes todas las vitaminas, por más que te hagas liposucción, por más que trates de estar lindo o linda y hagas bastante deporte y te alimentes bien, por más que hagas lo que sea, va a pasar el tiempo y nos vamos envejeciendo. Es la ley de la vida. Por eso dice aquí, la hierba se seca y la flor, que es la gloria del hombre, se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, todo el pueblo de Dios. Y luego hay una sentencia en Isaías 48, sécase la hierba. O sea, el hombre en algún momento va a dejar de existir. Marchítase la flor, toda la gloria del hombre se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué significa eso? Que los hombres pasamos, las generaciones pasan, pero la palabra de Dios permanece. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice, como lo hemos leído hace un momento, no temas, yo te ayudo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces la palabra de Dios permanece a pesar de que los hombres pasamos. Y ahora que estamos viendo todo lo que está pasando en el mundo entero, ¿cómo ve Dios a todas las naciones? En Isaías, aquí mismo 40:15, dice así la palabra de Dios, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae en el cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Dice que para Dios las naciones le son como una gota de agua. Todas las naciones. Versículo 17 de Isaías 40. Como nada son todas las naciones delante de Él. Esto es algo que tenemos que saber nosotros, porque a veces
los hombres admiramos a las grandes naciones, a los países del primer mundo, pero aquí dice claramente que como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. El versículo 23 dice, él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Nosotros no podemos tener nuestra mirada en los gobernantes de la tierra. Nosotros no podemos poner nuestra confianza en lo que los hombres nos dicen, porque los hombres engañan. Los hombres engañan. Y aquí dice claramente que él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. En Apocalipsis 6:15 habla la palabra de Dios de los grandes, los reyes, los ricos y los poderosos. En Apocalipsis 6:15 la Biblia habla de los grandes, los reyes, los ricos y los poderosos. Los reyes son los gobernantes actuales y los ricos y los poderosos son los poderosos que quizás, yo no lo puedo asegurar, pero quizás todo esto que estamos viviendo está orquestado por poderosos de la tierra. Pero todos ellos van a pasar, no se van a quedar para siempre. Y aquí dice claramente, en Isaías 40:24, dice, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como soplen ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Quiere decir que los grandes, los reyes, los ricos y los poderosos van a pasar. Quizá todo esto que estamos viviendo esté orquestado. Sabemos que hay personas como George Soros, que es uno de los ricos y los poderosos, que invierte su dinero en leyes que van en contra de la palabra de Dios. Y los grandes, los reyes, los ricos y los poderosos, los presidentes de Estados Unidos, de Europa, los gobernantes, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, aunque sean jóvenes o personas mayores, todos van a pasar. Todos van a pasar. No se van a quedar aquí para siempre. Y nosotros no tenemos que tener nuestra confianza en lo que nos dicen estas personas, porque todos estos van a pasar, no se van a quedar para siempre. Y en el versículo 28 de Isaías 40 dice, no has sabido, esto es para nosotros que conocemos la palabra de Dios, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Dios no solamente creó la tierra, sino creó los confines de la tierra, el universo, las galaxias, la Vía Láctea, el universo entero lo creó Dios. Y todavía hay cristianos que creen en la evolución. Todavía hay cristianos que creen que descendemos del mono. Todavía hay cristianos que creen la mentira que nos han enseñado de que somos el producto de una evolución. Aquí dice claramente que Dios creó los confines de la tierra. Entonces, lo que nos enseñan los grandes, los reyes, los ricos y los poderosos, no siempre es verdad. Y muchas veces ellos hacen cosas que están en contra de la palabra de Dios, pero ellos no van a permanecer para siempre. Pero Dios, que es eterno, sí permanece. Y nosotros tenemos nuestra confianza puesta en Dios y tenemos que saber estas cosas. Y dice aquí, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nuestro Dios es omnisciente, Él sabe todo. Para Dios no se le escapa nada, Él sabe todo. Pero dice claramente que las naciones le son como una gota de agua. Dice que los grandes, los reyes, los ricos y los poderosos van a pasar. Y nosotros no tenemos que poner nuestra confianza y nuestra esperanza en los hombres porque todos son pasajeros.
Y aquí dice claramente que Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y terminamos con estos 3 versículos que son para ti y para mí el día de hoy. Él, es decir, Dios, da esfuerzo al cansado. Estoy escuchando que hay muchas personas que están cansadas del coronavirus. Y dicen, ya me cansé de esto, ya estoy harto, y salen a la calle, no se cuidan, no toman las medidas de precaución necesarias y dicen, no, así no se puede vivir, y lamentablemente se contagian y se mueren porque están estresados. Pero dice aquí la palabra de Dios que Él da esfuerzo al cansado. Él te va a dar esfuerzo y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Si tú te sientes sin fuerzas, Dios va a multiplicar tus fuerzas porque Dios es un Dios de multiplicación. El versículo 30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová, los que confían en Jehová, los que confían en Dios, tendrán nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús yo te digo que te levantes porque Dios te da nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, correrán y no se cansarán. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenemos una carrera por delante, así que no te desanimes. Levántate, dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, y Dios va a multiplicar tus fuerzas el día de hoy. Y vamos a salir de esta situación tan difícil que estamos viviendo, porque si estamos con vida y con salud es porque Dios te quiere seguir usando. Así que no tengas miedo, levántate, Dios está contigo. Dice que Él siempre te va a ayudar, Él nunca te va a dejar y siempre te va a sustentar. Entonces el día de hoy hemos terminado con este versículo diciendo, correrán y no se cansarán. No te canses, persevera hasta el fin. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Yo declaro en el nombre de Jesús que todos los que tenemos fe en el Señor Jesucristo vamos a perseverar hasta el fin, hasta el último día de nuestras vidas. Si estás cansado, lo que Dios nos ha dicho en su palabra el día de hoy es que Él va a multiplicar tus fuerzas. Si tú sientes que ya no tienes fuerzas, Dios va a multiplicar tus fuerzas porque lo dice en su palabra en Isaías 41. Créele con todo tu corazón. Si hubiera alguien que no está seguro de tener a Cristo en su corazón y que no sabe a dónde se va el día que se muere, porque todos nos vamos a morir algún día, tienes que hacer una oración desde lo profundo de tu corazón y entregarle tu vida a Cristo. Y el día que partamos de este mundo, tenemos el cielo ganado solamente por tener fe en el Señor Jesucristo y arrepentirnos de nuestros pecados. Puedes hacer tuya esta oración y repetir conmigo creyendo en tu corazón. Y di así: Señor Jesús, te doy gracias porque tú me amas con amor eterno. Gracias, Dios mío, porque enviaste a tu Hijo, el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, para morir en esa cruz por mí. Gracias, Señor Jesucristo, porque viniste a esta tierra y cumpliste tu propósito, Señor. Y fuiste a esa cruz por amor y derramaste tu sangre para limpiar mis pecados. Te pido perdón, Señor Jesús, por todos los pecados que he cometido durante toda mi vida hasta el día de hoy. Abro las puertas de mi corazón para que tú, Señor Jesús, seas mi Salvador, mi Dios, mi Rey y mi Señor. Espíritu Santo, guía mis pasos todos los días de mi vida. Te lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, un fuerte abrazo. Sigan adelante con mucha fe en el Señor Jesucristo, que Dios tiene grandes cosas para tu vida. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima semana.